Hola, como siempre me da muchísimo gusto saludarles a través de este espacio, un espacio para compartir, para dialogar, para traer a la mesa temas de interés, temas que nos ayuden a crecer como sociedad. ¿Y qué creen? Se sumó en apoyo a este equipo, haciendo comunidad, Claudio Leana, el estilista Claudio Leana, quien nos dijo, la primer persona que haga un comentario en el canal de YouTube en relación al programa que hoy se va a tratar, que es un tema muy importante, le va a donar, le va a regalar un cambio de imagen completísimo. Entonces, bueno, ya saben, esta gran oportunidad que Claudio nos da, solo para ustedes, a la primera persona que comente en el canal de YouTube. ¿Por qué decimos que en el canal de YouTube? Recuerden ustedes que esta transmisión se hace de manera simultánea en 5 plataformas de Facebook y en el canal de YouTube de IMIDI Jalapa. Entonces les invito a que también pues nos sigan en el canal de YouTube. Van ahí, ustedes hacen su comentario y la primera persona que comente sobre el tema que le ha parecido, alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud, con muchísimo gusto Claudio Leana le va a regalar en este mes del amor y la amistad un cambio de imagen completito. Así es que bueno, pues ahí está una gran oportunidad. Y como ya saben ustedes que estamos interesados en siempre traer temas de interés y estamos atentos a sus sugerencias. En programas anteriores tuvimos la oportunidad de tener en este espacio a la doctora Alejandra Vázquez, ella es paidopsiquiatra, y varias personas nos decían, por favor, que esté nuevamente la doctora. Necesitamos saber más de salud mental, necesitamos saber más de la atención que podemos dar a nuestras niñas, niños y adolescentes para que tengan un desarrollo óptimo. Y entonces le dijimos, doctora, por favor, regrese, y es así como está nuevamente con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vamos a hablar de suicidio. Doctora, bienvenida a este su espacio. Gracias, Karina. Como siempre es un gusto estar contigo y con tu público. Y es importante que la gente se interese. Vivimos en un país lleno de niños y adolescentes. Así es. Sí, lo mínimo que se puede hacer es tener interés por lo que les sucede. No puede haber nada más trágico en la vida de un ser humano que el que decida cometer suicidio. Pero en el caso de que este ser humano sea un niño o un adolescente, es la magnitud de este suceso alcanza proporciones terribles. Por supuesto. Dicen que los casos de suicidio en adolescentes, sobre todo, han aumentado. ¿Es esto cierto? ¿No es esto cierto? ¿Y a qué se debe? ¿Qué lleva a un niño o a un adolescente a quitarse la vida? Es un problema que la Organización Mundial de la Salud trata de registrar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el suicidio no es algo nuevo, ha existido mientras ha existido el ser humano. Sin embargo, la prevalencia se ha aumentado en forma dramática. ¿Sí? Actualmente, la última estadística de la Organización Mundial de la Salud que habla de junio de 2021, considera el suicidio como la 4ª causa de muerte entre los 15 y los 29 años de edad. ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de adolescentes y adultos muy jóvenes, en plena apogeo de sus habilidades y capacidades. Sí. ¿Qué es? Cuarta causa de muerte. Sí. 4ª causa de muerte. Sí. Un dato muy alarmante que debe ponernos así como las antenitas listas a familiares, por supuesto, a padres de familia y a docentes, porque también en la escuela pues podemos ir detectando. Pero bueno, adelante, doctora, por favor. Una palabra clave que acabas de decir, docentes. Actualmente los programas de la Organización Mundial de la Salud intentan y han abordado las escuelas como un sitio privilegiado para detectar trastornos mentales. Y esto porque pareciera que dentro de las familias no queremos detectarlos. Sí. Como si fuera una situación tabú. En la familia no puede haber trastornos mentales, puede haber trastornos cardíacos, endocrinológicos, digestivos, pero no mentales. ¿Sí? Mientras siga habiendo estigmatización al respecto, van a seguir continuando los problemas porque allí están. Y hay problemas que se convierten en verdaderas enfermedades. ¿Te acuerdas que hablábamos de ansiedad y de depresión y de la participación biológica real que existe en los individuos
sobre los cambios neurológicos y sinápticos que se dan en el cerebro por las circunstancias que se viven, no solo por la genética, sino por la epigenética, lo que influye en nuestros genes. Así es. Mira, la estadística es terrible, pero si además la misma Organización Mundial de la Salud reconoce que la ocurrencia puede no ser la real y estar mucho más aumentada, porque los datos de que se dispone no están 100% calificados. Hay mucho subregistro. Entonces, si alguien se ahoga o se intoxica con un pesticida, muchas veces no se aclara si esto fue suicidio o accidente. Cometió suicidio. Entonces, no se registra el código de suicidio y queda subregistrado. Se considera que potencialmente debería estar en un lugar más elevado el índice de suicidio, lo cual es terrible. Si hablamos de poblaciones vulnerables, siempre ha habido poblaciones más vulnerables que otras. Los niños y adolescentes forman parte de una de esas poblaciones vulnerables. Las edades de cometer suicidio han bajado, pero en general la adolescencia se considera que inicia a los 10 años, no a los 12. ¿Sí? Los niños y adolescentes se enfrentan ahora a circunstancias e información que les llega en forma masiva, ¿sí? Están viviendo, y estamos, igual que todos los demás seres humanos, viviendo situaciones especiales como el ser recluidos por la existencia de un virus, ¿sí? Este regreso después de la contingencia del año pasado me demostró que la mayoría de los niños y adolescentes vivieron esa desfortuna de tener no solo que dejar a sus amigos y compañeros de la escuela, sino que también a veces abandonar sus clases, si podían ir a natación, si podían ir a una clase de fútbol, si podían salir a una casa inglés donde había otras convivencias con gente de su edad. El simple hecho de salir a jugar a un parque también se vio limitado. Y no quiere decir que los niños y adolescentes no padezcan la soledad. La soledad es inherente al ser humano. La soledad no es necesariamente mala, si es transitoria, puede generar reflexión y autoadvertencia. Si es transitoria, no si se cronifica. Hay edades especiales, Karina. La adolescencia en especial es una edad vulnerable. ¿Por qué? Vamos a poner un adolescente en una familia estable, con padres que se quieren, con relaciones familiares honestas y afectivas y de apoyo. Aún así, va a vivir sus propias crisis por el cambio de la infancia a la adolescencia. Le cambia el cuerpo, pierde el cuerpo de niño para empezar a adquirir un cuerpo diferente. Quizás se enfrenta a un contexto en donde las exigencias son mayores o en donde la crítica social o el querer participar o encajar en algún grupo social también te hace sentirte diferente, ¿no? Sí. Normalmente el niño, cuando es niño, se identifica mucho con los padres. En la adolescencia debe reafirmar esa identificación, pero tenemos muchas veces padres muy ausentes. Los padres y las madres están ocupados laboralmente. La economía hace que la gente tenga que salir a trabajar y los adolescentes viven más soledad dentro de sus hogares, ¿sí? Es algo que en ocasiones acentúa el aburrimiento y la apatía de las que son presa. Si nosotros consideramos qué van a tener adentro de sus casas, pues tienen los medios digitales y tienen el acceso a las redes sociales, a los videojuegos, que van a ser maravillosas, productivas y educativas si se usan de la manera asertiva, correcta y limitada. Pero que si se usan como un refugio para la soledad, entonces va a ser terrible, Karina. ¿Es como un factor más de riesgo? Sí, es un factor más de riesgo. Los principales factores de riesgo son inherentes al propio niño y adolescente. Okay. O sea, niños que ya vienen y tienen un temperamento más inhibido, más dificultades para socializar, más dificultades para expresarse, que tienen a lo mejor también ciertas carencias o inhabilidades,
que van haciendo que les cueste más el aprendizaje, la adquisición de ciertos recursos. Lo ideal sería que nuestros niños siempre crecieran con algo adicional, aprendieran baile, natación o fútbol o algo, que en la adolescencia pudieran llegar con un recurso. Sí, yo me siento igual que mal que tú, pero yo sé tocar guitarra, ¿no? Sí. No, sí, yo también me siento muy mal, pero soy bueno jugando fútbol. Pero a veces llegan sin nada, ¿sí? Sin nada a lo que aferrarse en esos momentos de soledad donde sienten a los padres distantes, porque ya no son los mismos padres como los veían desde la infancia. El pensamiento cambia. Los niveles de pensamiento que en la niñez eran lógicos y concretos se convierten en un pensamientos hipotéticos deductivos que les dan más capacidad de análisis, pero aguas. Son adolescentes que tienen mayor capacidad de análisis, pero todavía hay un neurodesarrollo inmaduro a nivel frontal. Hay pobre autocrítica todavía. Y todavía hay inmadurez en el sistema límbico, hay mucha impulsividad y mucho contexto emocional. Ahora, tenga un niño que admira a sus padres, de repente tiene capacidad de análisis y empieza a analizar cosas que antes no les analizaba. Entonces los defectos pequeños se vuelven defectos grandes y los que eran grandes se magnifican. Por eso el adolescente tiene una capacidad inmensa de hacer una hipercrítica exterior y una pobre autocrítica, ¿no? Entonces, un adolescente normal, en un ambiente normal y estable, tiene que vivir sus propias luchas internas para pasar de la niñez a la adolescencia en su vía para identificarse como un adulto funcional y emocionalmente estable, en donde de paso tiene que batallar con sus propias identidades, desarrollo de su personalidad, las incertidumbres sobre su orientación sexual, el ejercicio de su sexualidad, ¿sí? Tiene sus propias batallas internas. ¿Qué pasa si además agregamos los otros factores de riesgo? O sea, ¿qué pasa con los incontables casos en donde hay abuso físico, abuso sexual? Desintegración familiar, pleitos constantes. Exactamente, Karina, tú lo ves por tu labor. Finalmente hay mucha violencia intrafamiliar y a veces donde no hay violencia intrafamiliar simplemente hay descortesía, hay apatía, hay quizá desgano, mitos también, hay tabús. aburrimiento. Es como si las personas a veces estuvieran juntas por necesidad y no porque desean estar juntas. ¿Sí? Y lo ideal es que un niño viva creciendo, que sus seres queridos realmente se tienen afecto. Y no hablamos solo de sus padres, porque las circunstancias sociales y económicas pueden hacer que ahora las familias puedan compartir, inclusive viviendas, ¿no? Y estamos hablando no de situaciones extraordinarias como las de los migrantes, sino de las situaciones extraordinarias que por dificultades económicas pues edifican en forma contigua con los padres y con los hermanos y los tíos y hay una convivencia y una conglomeración de hábitos y costumbres. No es malo si las relaciones son sanas y estables y buenas. Va a ser una magnífica red de apoyo para un niño o un adolescente. Claro. Lo malo es cuando en esa red de apoyo empiezan a detectar malas actitudes, comentarios desagradables, actitudes francamente groseras. Abuso de unos en otros. Así es, ese es un problema grande. Entonces, un factor de riesgo grande es, realmente estamos brindando figuras adultas con las que un niño y un adolescente puede identificarse para convertirse en un adulto mejor, o les estamos dando modelos a seguir inadecuados, ¿sí? Vámonos también a las circunstancias sociales, vámonos a las educativas, sin contar estas situaciones especiales que ha dado la contingencia, de pasar de estudiar en la escuela, conociendo siempre gente de la misma edad, en contacto con grupos etarios similares, con intereses similares, donde puede haber la posibilidad siempre de encontrar amigos o amigas nuevas, ¿sí? A pasar a esta situación de a distancia, ¿sí? En donde se pierde esa capacidad de socialización activa, en donde el mismo adolescente, y ahí viene la parte increíble, dices, han pasado encerrados comunicándose en línea,
De repente tienen la oportunidad de reunirse. Y siguen en línea. Sí. Siguen en línea. Karina, entonces, ¿qué pasó con esa posibilidad? Se perdió esa posibilidad de disfrutar una conversación con un amigo, con una amiga, de poder mirarse a los ojos mientras se hablan. O sea, nuestra comunicación no es solo verbal, y menos solo verbal escrita. Bueno, y es que yo siento que de repente se vuelve incluso hasta adictivo, porque sí he visto chicos que están tan metidos que no quieren ni salir a la calle. O sea, teniendo la oportunidad de salir, no quieren ni salir. O sea, a mí no me muevas de aquí, te vinieron a visitar, no quiero ni voltear a ver. O sea, de verdad se aíslan por completo por estar metidos en la tecnología. Es como algo tan excelentemente bueno que yo hubiera querido crecer con algo así. Quién sabe cómo lo hubiera manejado, pero me hubiera encantado crecer con algo así. Que realmente no les enseñen a utilizarlo sin perder lo demás, sin perder el disfrute de las otras cosas, ¿no? Es una situación social importante porque actualmente también hay mucho acoso cibernético y mucha humillación en línea. Muchas de las cuestiones que llevan al suicidio tienen que ver con trastornos mentales previos. Por ejemplo, Karina, si nos vamos a nuevo a estas prevalencias cuestionables, pero al fin prevalencias, de los 10 a los 15 años, segundo lugar en enfermedad mental, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que tiene el plus de la impulsividad. Pero nos vamos al cuarto lugar, en esa edad 10 a 14 años, trastornos de depresión. ¿Sí? Y al sexto lugar, trastornos de ansiedad. ¿Sí? Depresión igual a pérdidas y dolor emocional. Ansiedad igual a miedo y preocupación excesiva. Súmate una edad vulnerable, más una pérdida dolorosa, sea la enemistad o perder un buen amigo, sentirse traicionado por un buen amigo, en una edad donde tengo que identificarme con los de mi edad, o un conflicto sentimental, ¿sí? Y no tener o no haber desarrollado, que no me hubieran ayudado a desarrollar cómo regular esas emociones, cómo desarrollar técnicas para afrontar esas situaciones difíciles y estresantes de la vida, porque se van a vivir. Ningún papá o mamá puede pensar que va a evitar el sufrimiento de sus hijos, van a tener que enfrentar el sufrimiento. Por supuesto. Pero lo que sí pueden hacer es prepararlos para ese momento, como los deben preparar para el momento cuando les pongan la droga en la mano, ¿verdad? Claro, y será que a lo mejor, doctora, se minimiza el sufrimiento y las situaciones que viven los niños y los adolescentes. Es Por decir, supuesto. Ay, te peleaste con el amiguito, ay, no pasa nada, ya tendrás otro amiguito. Así es, ¿no? Por supuesto. El adulto considera que solo sus sufrimientos son los importantes. O sea, la visión del adulto es: mis sufrimientos son importantes y válidos. Los tuyos son menores, no importan. Entonces, si yo no le doy el preciso valor al sufrimiento de mi hijo o de mi alumno, niño, adolescente, por supuesto que no estoy en la posibilidad de brindarle apoyo. Porque estoy pensando que pues eso va a pasar pronto, que eso no vale la pena, que hay cosas más importantes por las cuales sí se podría uno preocupar y no por esas cosas. No nos vayamos más. ¿Por qué se suicida un niño y un adolescente, Karina? Porque hubo un momento en que no fue capaz de tolerar su sufrimiento. Así de simple. Sí. Algo muy grave. Qué ¿no? fuerte, qué fuerte. Qué fuerte, porque quienes tenemos hijos, vaya, los amamos inmensamente, ¿no? Y quienes son docentes y son docentes por amor, ¿no? También aman a sus alumnos. Entonces, ¿cómo pensar que un ser humano, que un niño, que un adolescente podría estar sin sentirse amado? Cuando un niño o un adolescente comete suicidio, es inevitable la responsabilidad que tenemos los adultos en eso. Sean familiares, sean amigos, sean docentes, sean compañeros de alguna otra actividad o sean profesionales. ¿Sí? ¿En qué parte de esa cadena
no se detectó o no se trató de la forma adecuada. Porque ahí viene la parte otra importante del sufrimiento y del tratamiento. En México, como en muchas partes todavía, porque en algunos lugares ir con el psiquiatra o con el psiquiatra es algo así como que hasta de cierta... ¿prestigio? Sí, aquí no. Aquí es una situación de estigmatización social. Inclusive en los adultos pueden decir que van con el cardiólogo y comentarlo, pero no se comentan, atreven a voy con decir, el psiquiatra. No, y para no tener que comentarlo, pues no van. Y si ellos mismos no tratan sus trastornos mentales, que es otra cosa que no hemos visto. Niños y adolescentes que tienen padres con sus propios trastornos mentales. El problema es que pensamos en trastorno mental y lo que nos viene a la cabeza es esquizofrenia. Por Dios. En los trastornos mentales que yo codifico viene espasmofrenia y trastornos de la pronunciación. Y viene codificado, igual que la esquizofrenia, en el mismo índice de codificación de la OMS. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos detectarlo, doctora? ¿Cómo podemos en buen momento darnos cuenta que hay indicadores, que hay señales, que hay, de alguna manera, quizá pedidas de auxilio de este niño, ¿no? O de este adolescente? Las hay. Mira, de repente hay un maestro que dice en el examen, dibujó un ataúd con su nombre. Contestó su examen y lo entregó. Maestro sensible, perceptivo, dijo, me está mandando un mensaje. Lo manda a llamar, lo habla, encuentra que hay ideas suicidas. No le regaña, no le insulta, no le reprime. No. Cuando un niño o un adolescente se atreve a hablar de esto, no se puede minimizar, hay que darle el tiempo y el espacio para hacerlo. No exponerlo, no señalarlo. No. Sí. No minimizar. No, eso te va a pasar. O no dictaminar soluciones por decreto. Es que tú tienes obligación de ser feliz porque no te falta nada. Sí. Es algo que nos debe cuestionar constantemente, porque todos estamos involucrados, Karina. Hay que estar atentos. Si vemos que la depresión y la ansiedad no son infrecuentes, hay que estar atentos ante síntomas de ansiedad y de depresión. Por eso insistimos en los síntomas anteriores de ansiedad y de depresión. Y siempre recordar que la ansiedad va a generar miedo y preocupación excesivas. La depresión va a ser consecuencia de pérdidas dolorosas, las que sean, ¿sí? Yo he visto chicas terriblemente afectadas porque les quitaron el celular durante un mes. Claro. ¿Sí? Entonces para ellos ha sido una pérdida dolorosa y significativa porque tenían encierro y su vida estaba cifrada ahí. Y ojo, eso no quiere decir que se le va a dejar el celular toda la vida, ¿no? No. Quiere decir que hay que enseñar a manejar las situaciones. Sí, y hay que aprender a castigar, pero hacer castigos que sean efectivos, ¿sí? Y no vengativos, ¿sí? Finalmente, no es una situación sencilla, pero hay que tener síntomas de alarma. Niños con ansiedad, niños con depresión, pero no solo son eso. No todos los niños y adolescentes que cometen suicidio necesariamente están deprimidos, la gran mayoría sí. Algunos simple y sencillamente tienen una alta impulsividad y en un momento terrible de frustración deciden quitarse la vida y en ocasiones desafortunadamente lo logran. Lo peor es que no se querían morir. Los que estaban deprimidos y a lo mejor realmente se querían morir, porque la depresión con desesperanza es lo más terrible que puede tener o sufrir un niño y un adolescente. Cuando un niño y un adolescente pierde la esperanza de que pueda mejorar su situación. Y sin atención, sin orientación, qué difícil, qué difícil. Yo he visto casos de verdad de depresión en donde dices, ¿cómo le apoyo? O sea, sientes como que se te va su vida así, como el agua entre las manos, ¿no? ¿Qué más hago? ¿Qué hago, no? Cuando ves a la persona que ya no se quiere ni mover de la cama, cuando ya no le interesa nada, cuando quiere estar en la oscuridad y tú dices, ¿cómo le hago? O sea, te amo y ¿cómo le hago? ¿No? Así es. No es sencillo. Mira, tratar
un intento suicida nunca ha sido fácil, ¿sí? Y nunca ha sido fácil aún en quienes detectan y deciden vamos a llevarlos a tratamiento. Primero, a veces los tiempos institucionales son cortos. Y un chico cuando empieza a hablar de quitarse la vida hay que darle su tiempo para que realmente exprese el dolor o el sufrimiento que lo está llevando a tener esos pensamientos. Esto es como una cadena. Empieza con las ideas de muerte, empieza a haber una ideación suicida más estructurada, pasa a una planeación y a imaginar cómo podría, hasta el intento suicida, que finalmente muchos no mueren en esa ocasión, pero no sabemos si van a morir en la siguiente, si no se resuelve el sufrimiento primario o lo que lo aconteció. Hay muchas causas, no solo depresión y ansiedad. Por ejemplo, hay grupos vulnerables, en especial que puedan sentirse desaprobados o vivan humillaciones o vivan situaciones trágicas. Nosotros no lo vemos, pero hay adolescentes y niños y adolescentes que crecen en situaciones de guerra, ¿sí? Estos niños y adolescentes que crecen cruzando países tras países, arrastrándose migrantes, claro, por necesidades ajenas a sus vidas y a sus derechos como infantes, ¿no? Sin embargo, una de las situaciones que tendría que ser más y más importantes es cuándo se enmascaran estas cosas. Por ejemplo, está consumiendo mucho alcohol, todas las fiestas que sale consume, ¿sí? Ahora actualmente los chicos enmascaran mucho el consumo de alcohol, pero el consumo al alcohol para empezar es una droga depresora, pero tiene una función inicial y a veces el adolescente lo utiliza como medicamento. ¿Por qué? Porque si soy sociable, con un poco de alcohol me vuelvo el más popular. Si no soy sociable, con un poco de alcohol socializo, ¿sí? Es una forma de manejar. ¿Qué pasa con el tabaco? El tabaco finalmente es un estimulante, ¿sí? Y hay una asociación entre mayor uso de tabaco y síntomas depresivos. Están utilizándolo como medicamento y no lo saben. Claro. Sí. Son como las puertas falsas que van encontrando, que sin darse cuenta los van llevando de alguna manera a un túnel más oscuro cada vez. Sí. ¿Y qué me dices de las otras sustancias? Las sustancias de abusos son impredecibles y además cada vez hay sustancias más nuevas y más peligrosas. Claro. Y eso es ¿cómo puede alguien voluntario? Ya de por sí tiene un componente autodestructivo. Que un joven ingrese a consumir constancia tiene que preguntarse, ¿por qué quiero destruir un organismo sano si lo tengo? Claro. Ahora, Sí. Doctora, este tema la verdad es que es muy interesante y valdría la pena retomarlo en una siguiente ocasión porque hay mucho todavía que comentar que a lo mejor pueda alertar a las familias, a los docentes, a los psicólogos, ¿no? Para dar una atención oportuna y podamos juntos salvar vidas, ¿no? Entonces, bueno, yo le invitaría a que nos acompañe en otro programa, doctora, porque los tiempos se nos terminan. No sé si así como en 3 puntitos nos pudiera dar nada más como 3 posibilidades de solución, que a lo mejor, no sé, fuese la detección, la atención a esa detección y no minimizar. Pero no sé usted como qué puntitos nos pudiera decir así como que clave, chan, chan, chan. Acudir a una valoración psiquiátrica. Sí. El trabajo es interdisciplinario. Hay programas de prevención de suicidio que dan psicólogos especializados. Hay programas de psicoterapia de intervención en crisis que dan psicólogos especializados. El psiquiatra tiene que marcar la necesidad de dar un medicamento que suba la serotonina o la noradrenalina, porque por eso explicábamos en la depresión que disminuyen ciertas interconexiones sinápticas en ciertas áreas neuronales que definitivamente van a dificultar que cognitivamente mejoren, que afectivamente mejoren, ¿sí? El cuidado de un chico con intento suicida no es sencillo. En ocasiones requiere un tratamiento intrahospitalario y tampoco es sencillo, porque no hay lugares suficientes, ¿sí? A veces el cuidado en casa no es sencillo. Claro. Sí, pero las cifras están ahí. Y si volvemos a lo que dijimos al inicio,
de que estas cifras inclusive pueden estar potencialmente aumentadas. Simplemente esto es una realidad que hay que enfrentar, ¿sí? ¿Yo qué recomendaría? Adultos, solucionen sus propias soledades mentales. Si yo, papá, mamá, tengo ansiedad, depresión, la trato, porque debo estar afectivamente estable para educar a mis hijos. Excelente. Sí. Excelente recomendación, doctor. Excelente. De verdad, muchísimas gracias. Y a ustedes que nos acompañaron en sus casas, si no vieron los programas anteriores, si no vieron el de ansiedad y si no vieron el de depresión, les invito a que vayan a nuestro canal de YouTube. Ahí se encuentran estos programas. De verdad que tienen información muy valiosa que nos ha compartido, en este caso, la doctora Alejandra Vázquez Ramírez, a quien le agradezco infinitamente. Ella es una profesional de la salud mental, especialista en niños y adolescentes. Doctora, muchísimas gracias. Es un placer inmenso para mí contar con su valiosa colaboración. Yo sé que es muy valorada por docentes, por psicólogos y por familias que en algún momento han tenido la oportunidad de conocerla y saben que es usted una extraordinaria mujer. Muchas gracias, y a ustedes que nos acompañaron en sus casitas también muchas gracias. Recuerden que los esperamos la próxima semana y que les deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.